Le he pedido al buen amigo Juan Carlos Monedero, quien viene del Reino de España, así le colocaron en su hablador, el Reino de España. No aumenten mi vergüenza, por favor. Que me acompañe en el presidium. Y a otro compañero que ahora les voy a explicar la causa. Los procesos de cualquier tipo, históricos, sociales, pero también los académicos, tienen su propia historia, y para nosotros, para quienes reivindicamos un modo de entender la academia, la política y la vida, es bien importante siempre saber de dónde venimos, de dónde partimos. Hoy nos acompaña un hacedor de sueños, un maestro, quien acaba de ganar una nueva batalla, en este caso una batalla de salud, una batalla que lo llevó al quirófano hace unos meses, ¿no? Un mes y medio aproximadamente. Pero Gustavo, cuando comenzamos hace años a trabajar el tema de la educación comparada, me correspondió el honor de ser su alumno. Le hablo de Gustavo González. Le hablo del doctor Gustavo González. Le pido a Gustavo que venga para acá a sentarse. Y Gustavo es el responsable total y absoluto, culpable de que yo hoy esté aquí sentado hablándoles de educación comparada. Él es mi primer gran maestro en materia de educación comparada, y por eso, no solo por eso, sino que además, cuando decidimos avanzar en la creación de la Sociedad Venezolana de Educación Comparada, pues nos dimos cuenta hace unos años que en Venezuela había estudios comparados, investigación comparada, pero que no habíamos podido construir una instancia mínima de organización para poder encontrarnos los comparativistas. Gustavo fue también uno de los pilares, junto con Omar Hurtado, que por allá se encuentra escondidito. En ese momento Omar era el vicerrector de docencia de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Decidimos avanzar en la constitución del primer equipo de educación comparada, la Sociedad Venezolana de Educación Comparada, que recuperara el legado de comparativistas nuestros a través de la historia, y especialmente que reivindicara el trabajo de Togores, Alejandro Togores, quien en la pedagógica hizo un esfuerzo bien importante por traer la educación comparada en su pleno desarrollo en el país, y con Gustavo armamos la sociedad. Y uno de los propósitos de la Sociedad Venezolana de Educación Comparada era formar una camada de nuevos comparativistas a través de dos modalidades: investigación y formación de posgrado. Pues bien, en los últimos 4 años, Gustavo, junto con Rosa María Mazón, la compañera cubana, que le pido que se levante, Rosa, han empujado ese sueño de la maestría. No es fácil a veces construir, no crean que es fácil, ahí empujando y empujando, y hoy la maestría cristaliza con este seminario el lanzamiento de su trabajo académico. Para eso también ha sido muy importante el trabajo de Maritza Capote, la doctora Maritza, que es de las pocas venezolanas que tiene en su haber académico una maestría en educación comparada, y constituye parte precisamente de quienes han diseñado en su conjunto el programa para poder avanzar en la materia. Ahora bien, con Gustavo no solo trabajamos el tema de la maestría, sino que entendimos que la maestría implicaba no un título. No queríamos que cuando se desarrollara la gente obtuviera el título y dijera chao, y soy un comparativista, tengo una especialización, una maestría en educación comparada, sino que a la par teníamos que construir la plataforma que permitiera viabilizar los estudios comparados y la organización para ello. Y por eso desde el año pasado
Comenzamos el registro del Centro Nacional de Investigaciones Educativas, el registro de investigadores, de la cual buena parte, si no todos, son parte de los que están aquí hoy presentes. Un registro que nos permitiera visibilizar a aquellos que han obtenido estudios de posgrado y que no lo entienden como el final de la carrera, sino como un punto de partida para hacer investigación socialmente pertinente. Y hoy contamos con una importante base de datos de más de 1000 investigadores en todo el país, en todos los estados y en todos los municipios dispuestos a avanzar en las tareas de investigación educativa que requiere y demanda el Estado venezolano y la Revolución Bolivariana. Ustedes son una pequeña muestra de esa red extendida por todo el país que está dispuesta a avanzar en la materia. Y para ello también decidimos que no podía ser solo nacional y que tenía que, dentro del capítulo ALBA Educación, la maestría ser la maestría de educación comparada, uno de sus pilares. Y hoy, como ustedes lo han evidenciado, la maestría es el primer producto concreto de orden académico del ALBA Educación. Otros productos están en construcción. Nosotros estamos profundamente convencidos que buena parte de los logros, y lo decimos sin ningún tipo de complejo ni ningún tipo de temor, buena parte de los logros alcanzados durante los últimos años en materia de educación y de inclusión y de formación de cuadros, se lo debemos a la hermana República de Cuba, al comandante Fidel Castro Luz, a la Revolución Cubana. Y en ese sentido estamos trabajando ahora equipos cubanos y equipos venezolanos para dar un nuevo salto en el redimensionamiento del propio convenio Cuba-Venezuela. Nosotros estamos convencidos que ya conformada la planta de máster, como dicen los compañeros cubanos, nosotros decimos magíster, y de doctores que han egresado en los últimos tiempos, sumado al conjunto de egresados de los distintos posgrados que en el país se desarrolla, tenemos que avanzar en un nuevo modelo de integración. Y es la construcción de posgrados, de diseño conjunto y de planta profesoral compartida, de lo cual es pionero la maestría en educación comparada. Conversábamos con el doctor Lizardo García del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas cómo a partir de la propia maestría de investigación diseñada por el ICCP deberíamos avanzar en un modelo de maestría en investigación compartida, diseñada junto Venezuela y Cuba, que nos permita contextualizar buena parte de los contenidos, desarrollar y profundizar más el tema de la integración y dar ese salto que las dos revoluciones requieren. Planta profesoral compartida y no solo el tema formal de la acreditación, que siempre es el mecanismo más recorrido por los modelos de integración, sino que demos ese otro salto. Diseños compartidos, planta profesoral compartida, y en esa maestría de investigación educativa entendemos un segundo paso en ese camino, un segundo paso que también aspiramos presentarlo en el marco del ALBA Educativa. Pues bien, hoy dos amigos, Gustavo y también Juan Carlos, que es parte de ese otro sueño que es el Centro Internacional Miranda, que ha servido de cobijo tanto a la maestría, a la organización del CIET-ALBA, del Centro Nacional de Investigaciones y de toda la red de investigadores. Juan Carlos ha jugado un papel estelar que se pierde de vista en todo este proceso de construcción del Centro Internacional Miranda como una referencia nacional e internacional del pensamiento crítico desde la Revolución. Juan Carlos es el español, siempre me gusta decirlo, de la Revolución Bolivariana. Y eso lo vemos en Telesur, incluso Venezolana Televisión, cuando necesitan saber algo de España e incluso de Europa, desesperadamente comienzan las llamadas a Juan Carlos Monedero, que constituye para nosotros la referencia más potente en este momento para conocer lo que ocurre allá y también la expresión no solo de lo que ocurre allá, sino del camino que ha recorrido junto con nosotros, desarrollando ese otro modelo del internacionalismo revolucionario, del internacionalismo proletario, del cual nos formamos mucho, pero que tiene que ver en su variante académica y del propio pensamiento crítico. Entonces, para mí es un lujo contar en este panel, en esta exposición, con mi maestro
y con otro maestro. A él no le gusta reconocer su edad, pero también otro que significa para nosotros un maestro en el pensamiento crítico, en el pensamiento divergente desde la Revolución Bolivariana. Igual, Juan Carlos y Gustavo forman parte también, junto con Carcione, junto con un grupo de compañeros venezolanos, de todo el equipo que ha motorizado la propia revista Comuna, Pensamiento Crítico en la Revolución. O sea, que forman parte de esa trilogía de una forma de entender nuestra militancia en el marco de la Revolución Bolivariana. Entonces, sin más preámbulos, a lo que vinimos, a hablar de educación comparada. Los que hemos sido maestros por mucho tiempo, siempre tenemos que referirnos a nuestras propias experiencias. Y yo les voy a relatar una anécdota trabajé 18 años en una escuela grande. Aquí hay gente de Táchira. Bueno, Mariano, que es mi asistente, y el compañero allá. En la escuela Granja La Gonzalera, ubicada en el municipio Junín, después de la escuela técnica del Rodeo, como 30 minutos a pie. Había que caminar para llegar a la escuela Granja. Y allí trabajé 18 años de los 34 que llevo en labores docentes. Y recuerdo que en una oportunidad, como Escuela Granja es una escuela con internado para niños con profundos problemas económicos y de inserción social, a la hora del mediodía, después del almuerzo, había que formar a los muchachos para entrar a las actividades de la tarde. Y entonces el director ve que hay un muchacho que se está subiendo en la mata de mango, era para la época de la cosecha del mango, y un muchacho que estaba subiendo a una de las matas de mango. Y le dice: mire niño, se puede golpear, láncese, bájese de la mata de mango. E inmediatamente cayeron como 40 niños que estaban escondidos entre las ramas del árbol. Y bueno, toda la tarde la pasamos, fue sobando manos, sobando pies de los niños que habían caído, porque lo que había visto en ese momento el director era un solo niño. No había visto los 40 niños que habían al interior del árbol. Y un poco de eso se trata la educación comparada. De cómo no podemos ver solo lo evidente, sino tenemos que tener la capacidad, no solo aquella frase, de ver los árboles en el bosque, poder detallar, sino incluso lo que hay dentro de los árboles para poder entender en profundidad los enormes procesos que implica la educación, los sistemas educativos, y hacer una comprensión mucho más integral de ellos. Para desarrollar este esfuerzo, del que con mucha más profundidad le hablarán seguramente Rosa, Marixa, quienes han trabajado el tema de la educación comparada durante muchos años, me voy a permitir hacer un recorrido que he denominado tesis para entender la educación comparada. La primera tesis está referida a identificar de dónde vienen las decisiones en materia de educación. ¿Cuál es el lugar de enunciación de las decisiones educativas? Y me parece importante partir de este aspecto porque buena parte del discurso de la derecha, de quienes aquellos que nos quieren ver ciegos, identifican como lugar de enunciación los propios sistemas educativos nacionales. Crean la ficción de que las decisiones en materia educativa parten generalmente de los decisores que están sentados en los ministerios de educación. Pues en mi trabajo, en mi exposición, les voy a decir que esto no es así. Las decisiones en materia educativa tienen, como la mayoría de decisiones en los aspectos, los distintos aspectos de funcionamiento del Estado, una profunda variable económica que comienza en cada una de las reuniones del mal llamado Grupo de los Ocho, es decir, el llamado G8 y del propio G20, más uno ahora, ¿no? G20 más uno, que identifica un conjunto de variables importantes, de temas de prioridad para desarrollar en la economía mundial. Y para desarrollar estas posibilidades económicas requieren sistemas educativos que se adapten a esas necesidades del mercado. Le decía yo a los compañeros de un seminario doctoral que daba en la ULAC que a veces, si nosotros hacemos una lectura plana de los documentos del G8, seguramente no nombran en ninguno de sus líneas, alguna vez se lo han hecho,
el tema de educación. Pero tenemos que comenzar a identificar que en esos propios documentos, muy sintéticos que salen publicados, de 2 o 3 páginas, hay información suficiente para determinar cómo los centros de poder mundial le van a demandar a los sistemas educativos nacionales un conjunto de prioridades de transformación y de reforma. Ahora más tarde les hablaré de cuál es la ruta de esa transformación de los sistemas educativos. Una vez que el G20, el G8 y el G20 hacen sus análisis de cuál es el rumbo de la economía mundial, y seguramente ahora Juan Carlos lo dirá más con el tema de los ajustes estructurales, todo el tema de la economía y lo que está pasando en España, se producen un conjunto de reuniones en el Fondo Monetario Internacional. Y si ustedes entran a la página web del Fondo Monetario Internacional, verán que esto que les estoy diciendo es así, pues. Ellos puso un esquema, un diagrama bien hechecito, bien elaborado, plantean cómo su elemento de referencia para toma de decisiones es lo que plantea el G20, el G8, el G20 y luego las propias comisiones de trabajo en el Fondo Monetario Internacional que tienen en todos los documentos de trabajo, eso sí, el Fondo Monetario, capítulos, incisos, apartados referidos a lo que aspiran de los sistemas educativos nacionales. Al Fondo Monetario Internacional le corresponde el diseño entonces de las macropolíticas en los distintos sistemas y por supuesto las líneas básicas de lo que corresponde a educación. Pero entonces surge un problema, sobre todo para los llamados países del tercer mundo, los mal llamados países del tercer mundo o los países menos favorecidos económicamente, que es que en muchos casos no tienen el dinero suficiente para emprender las reformas que le imponen los organismos económicos internacionales. O incluso en casos como Venezuela, que disponía de los recursos para hacer reformas, les crean la necesidad de que entren por el sistema de financiamiento del Banco Mundial para crear otro tema de dependencia, las deudas con los organismos internacionales, de lo cual Eric Toussaint ha trabajado en este mismo escenario ampliamente y es un conjunto de textos sobre los cuales se puede avanzar en la materia para su comprensión total. Pues bien, una vez que el Banco Mundial ubica los sistemas de financiamiento, se los ofertan a los distintos países. Recordemos solo un caso de Venezuela, o dos, vamos a colocar dos. El de Renovemos la Escuela Rural. Creo que todos recordamos esa operación de cambio que se dio a finales de los 80 y los 90 y que nos obligaba a acceder a recursos del Banco Mundial para poder adaptar entonces lo que era o la aspiración del sistema económico mundial respecto a la industrialización del campo, fundamentalmente la industrialización del campo. Otra cosa es cómo se utilizó. Y otro ejemplo tiene que ver con la necesidad de abrir debates para la transformación de los sistemas educativos. Y ahí vemos también entonces cómo dinero del Banco Mundial, triangulado a través de ONG, organizaciones no gubernamentales, terminó en Venezuela financiando el debate de la llamada Asamblea Nacional de Educación, cuyo propósito era delinear lo que serían las operaciones de cambio para adaptar el sistema educativo a las necesidades del mercado internacional. Convocatoria que se comenzó en 1997 y que culminó en 1998 con el denominado Compromiso Educativo Nacional. ¿Por qué nos parece importante hacer este recorrido? Por la propia lectura del Compromiso Educativo Nacional. Yo los invito a que busquemos en nuestra biblioteca el documento y lo desempolvemos y encontramos que algunos de los compañeros que firman el Compromiso Educativo Nacional fueron parte en algún momento de responsabilidades importantes en el marco de la Revolución Bolivariana y que cayeron en un momento determinado, tal vez atrapados discursivamente en un discurso de amplitud para generar políticas educativas, al no entender cuál era la propia racionalidad de una instancia como la Asamblea de Educación, que lo que perseguía, en otras palabras, en otros términos, era conseguir el mínimo consenso posible en 1998 para imponerle al gobierno, ya que se veía triunfante de Hugo Chávez, una agenda educativa a la medida del gran capital. A la medida del gran capital. Y todo eso en la ruta que ya les expliqué, financiada por el Banco Mundial, determinada por el Fondo Monetario Internacional y adaptado a lo que era la perspectiva neoliberal definida para los sistemas educativos por el Fondo Monetario y el G8 y el G20. O sea, hacer educación comparada
ojalá, fíjate que yo estoy hablando de educación comparada, no estoy hablando de educación comparada internacional, que es otro apellido que se le da. Estoy hablando de educación comparada. Es muy importante saber de dónde vienen las decisiones en materia educativa. Y esta fue la característica que signó a buena parte de los gobiernos en Venezuela de la llamada Cuarta República. Si revisamos incluso los documentos de la Comisión para la Reforma del Estado, los 3 tomos que generaron en materia educativa, los 2 grises y uno azulito, yo recuerdo el color de los 3 tomos que generaron como propuestas para reformar o transformar los sistemas educativos en Venezuela, encontramos casi una similitud hoy con lo que constituye el programa de gobierno de los sectores que adversan a la revolución bolivariana. Por eso a veces es necesario, en los estudios comparados, desempolvar algunos libros. Los libros en educación comparada no pierden nunca vigencia, son el testimonio de políticas concretas. Y revisemos eso, ahí está expresado el programa, el llamado, entre comillas, llamado programa de gobierno de la derecha hoy, expresa la síntesis de esos 3 libros que eran la ruta de lo que debía ser el sistema educativo en Venezuela, generado o producto de los debates financiados con dineros del Banco Mundial para poder operar en cambios en Venezuela. Bueno, en materia económica la llamada Agenda Venezuela, pero estamos hablando fundamentalmente en materia educativa. Entonces el primer elemento es definir de dónde vienen las decisiones en educación. Ahora bien, la segunda tesis está referida a la relación socialismo y educación. Y aquí me voy a permitir problematizar algunos elementos que además forman parte de mi tesis doctoral y de mi discurso en los últimos años, pero tiene que ver con reivindicar primero que todo lo que fue el socialismo en el siglo XX, lo que eso significó para la humanidad, como enorme experiencia de los pueblos, que es posible construir un camino propio distinto al capitalismo. Es decir, partiendo de recuperar eso, de reivindicar todo lo que fue el socialismo del siglo XX, también decir, como dialéctico, como marxista dialéctico que me reivindico, que como toda revolución no pudo cumplir con todas sus metas. Como toda propuesta de socialismo no pudo cumplir con todas sus metas. Ahora, claro, es muy fácil decirlo para Luis Bonilla en el siglo XXI, sentado en una mesa del Centro Internacional Miranda. ¿Entiendes? O sea, es muy fácil de pronto decirlo y no medir también lo que significó el enorme desafío de los bolcheviques rusos para avanzar en lo que era un país en la absoluta miseria, un país sin cloacas, un país sin electricidad. Recordemos lo que decía Lenin, que es el socialismo. Es electrificación más soviets. Electrificación más soviets. Es decir, electricidad llegando a todos los pueblos para que pudieran realmente acceder a lo que era justicia económica, poderse desarrollar como país. Ese es el país en el cual se desarrolla la revolución triunfante, la revolución bolchevique, por cierto, paradójicamente, en lo que no había sido definido por Marx como uno de los potenciales países de revolución, que definía países profundamente industrializados y desarrollados. Eso también porque nuestra mirada, cuando hablamos de pensamiento crítico, cuando hablamos de un marxismo vivo, hablamos también de un marxismo que lo entendemos en permanente revisión y en permanente crítica. No lo entendemos como una Biblia religiosa que no podemos cometer el imperdonable pecado de cuestionar una línea o un párrafo porque caemos en eso que era costumbre de las etiquetas antes de llegar Chávez, y que todavía algunos quedan pegando algunas de esas etiquetas por ahí, quedan con la maña, revisionistas, de pegarle la etiqueta a cada quien de lo que no era, pues, un revisionista del marxismo, pues. Pues bien, nosotros reivindicamos toda la experiencia del socialismo del siglo XX, pero decimos, hay tareas inconclusas. El socialismo del siglo XX se concentró fundamentalmente, lo digo muy rápido, no estoy desmereciéndolo, era tremenda tarea, en lograr que la población, la gran mayoría de la población, accedieran a la educación. Y en eso, más que reflexión sobre los propios procesos educativos, se trató de copiar el modelo de escuela que existía.
escuela con aulas de 40 alumnos, 40 pupitres, un maestro, un aula, escuela de educación frontal, o sea, todo el tema de cómo había sido históricamente la educación. Es decir, el socialismo del siglo XX le garantizó a millones de pobres del mundo tener lo que no tenía manera de garantizarlo por otra vía, el acceso a la educación. Sin embargo, nos debe llamar la alarma, y por eso también una cosa que invité a Juan Carlos acá. Juan Carlos vivió en la RDA, y estaba haciendo su doctorado en la RDA en momentos en que se desmantela el muro, que vivió los tiempos previos al desmantelamiento del muro de Berlín, ¿no? Y uno le llama la atención cómo, mientras otros subsistemas, otros sistemas en la Rusia, en la Unión Soviética que estaba cayendo, tardaron meses en restaurarse, la educación fue uno de los sistemas que más rápido comenzó a funcionar. Solo fue necesario quitar los libros que hablaban de socialismo y decir, esperar mientras las editoriales producen nuevos libros. Pero igual había que ir a la escuela, y no, lo que no había era que hablar de socialismo, porque el socialismo había caído. Fue el sistema que más rápido comenzó a funcionar, y eso nos debe a nosotros decir que algo no estaba bien. O sea, porque si la crisis no fue tan grave en el sistema educativo, significa que no habíamos socavado las bases de un modo de entender la construcción del conocimiento y del saber que le eran propios o inherentes al capitalismo. Entonces, a partir de esa propia reflexión, nosotros nos atrevemos entonces a pensar, a reivindicar todo el socialismo del siglo XX, pero a pensar eso que el presidente Chávez ha dicho tan maravillosamente, atrevernos a pensar el socialismo del siglo XXI. Y eso significa cumplir con una tarea con la cual no pudo cumplir el socialismo del siglo XX. Es decir, generar un nuevo modo de construir conocimiento, de construir aprendizaje que tiene profundas implicaciones en la didáctica, en el currículo, en la evaluación, en la planificación escolar, en la gestión educativa, hasta en la construcción de centros educativos que no pudo realizar la revolución bolchevique. Y por eso Chávez siempre, dándonos luces en muchas cosas, habla de eso de que, bueno, podemos dar clase o ver clase debajo de una mata de mango, debajo de una mata de mamones, o sea, que no pensemos solo en el aula educativa con paredes. Y por eso se crea la misión Sucre, que construye la experiencia más potente en materia de transformación del subsistema de educación universitaria en los últimos años. Las cifras de las cuales le hablaba Jason hace un rato: 480.000 estudiantes de educación universitaria, 480.000. Es decir, más de una cuarta parte, o no, un poco menos de una cuarta parte de la matrícula universitaria actual en manos de una experiencia que no considera la construcción de edificios como el eje central de los procesos educativos en educación universitaria. O sea, atrevernos a pensar la transformación del sistema educativo desde todos los ángulos, desde todas las formas de saber. Ahora bien, eso no lo hacemos en el Centro Internacional Miranda encerraditos, no lo hacemos en una burbuja, sino lo hacemos en Venezuela, que tiene unas realidades antropológicas, culturales y políticas bien concretas. Y eso tiene que ver con esa segunda tesis del socialismo en Venezuela. El socialismo en Venezuela, a diferencia del socialismo en España, o del socialismo en Argentina, o del socialismo en Brasil, o del socialismo en México, que vivió la intensidad de todas las polémicas de las internacionales y los debates internacionales, la separación de la primera internacional entre anarquistas y marxistas, la insurgencia de la tercera internacional, la superación, los debates entre Lenin y Bernstein, o el surgimiento de la cuarta internacional, el rompimiento con el estalinismo y la figura de Trotsky potente diciendo que la revolución era posible más allá de la burocracia. Eso no se vivieron cuando se estaban construyendo los partidos políticos de izquierda en Venezuela. Los partidos políticos de izquierda y de derecha en Venezuela surgen cuando está en auge, está en el poder Stalin, que constituye la forma, a mi juicio, yo respeto quienes creen distinto, pero a mi juicio, la forma más denigrante de concepción del socialismo en el mundo. Una concepción profundamente autoritaria, profundamente totalitaria, que castró, a mi modo de ver, las potencialidades de una revolución que podía darle mucho más, alimentándose con el modelo de Soviet que tan sabiamente impulsó Lenin en su primer momento. Entonces todos los partidos
desde Acción Democrática, COPEI, hasta el Partido Comunista y las primeras experiencias del PRB de los años 30, que no tiene que ver con nada con el PRB de Douglas Bravo, sino con los otros PRB. Ha habido 3 PRB en la historia de Venezuela. Con los otros PRB se construyen bajo la concepción del socialismo profundamente autoritario. Y por eso que apenas cualquiera de nosotros discutimos cualquier idea, enseguida nos dicen traidor, agente de la CIA, infiltrado, hay que expulsarlo. Pues son las etiquetas propias de una forma de concebir la política que funcionó en un momento determinado, pero que también prefiguró un modo cultural, una forma de hacer la vida política en el país. Y por eso nuestro énfasis en el tema del pensamiento crítico, en el pensamiento divergente. No por la irreverencia tremendista, sino un pensamiento crítico desde la lealtad y desde el amor, como se lo dijimos en una oportunidad, hace ya 3 años, ¿no?, en una carta al camarada presidente Chávez, que nosotros hacíamos la crítica desde el amor y desde la lealtad. Desde el amor a un pueblo que confía en una revolución que todos los días tiene desafíos bien profundos que vencer, referidos a la corrupción, a la burocratización, a las desviaciones de peor índole. Y de la lealtad con alguien que consideramos que le debemos, y lo decimos sin ningún tipo de vergüenza, el estado de avance en el cual estamos hoy. Sin Hugo Chávez Frías, sin el liderazgo de Hugo Rafael Chávez Frías, sería imposible pensar en este momento en lo que estamos haciendo en materia educativa. Es el liderazgo que logró aglutinarlos y no utilizar esas etiquetas de la vieja cultura, contradictoriamente, a pesar de ser un militar, a pesar de tener disciplina militar, logró sumarnos a todos. Los que pensábamos desde una forma de socialismo, en el abecedario de la A hasta la Z, a todos. Yo recuerdo cuando leí la entrevista que le hiciera Agustín Blanco Muñoz, ese libro verde, se llama el libro, habla el comandante, cuando él le pregunta que cómo entendía el tema de la unificación de la izquierda. Era en ese momento candidato. Es una entrevista hecha en 2 momentos, hecha una parte en la cárcel y otra parte después que sale. Y él dice que es imposible pensar en transformar el país si él no logra unificar a todos los que creen en un país distinto, en un país digno. Y que ese era el enorme desafío que tenía.